Hacía mucho tiempo que teníamos esta conversación pendiente desde el último congreso en el que nos conocimos y nada, te agradezco que que hayamos podido finalmente sincronizarnos para poder llevar a cabo esta conversación entre amigos y sé que va a ser una conversación muy grata y sobre todo va a servir para ayudar a muchas familias que están dentro del espectro del autismo o que están relacionadas con el mundo del autismo en sí, ¿no? Empezando, me gustaría que, obviamente, lo que sé que te suelen preguntar muchas veces, ¿no? Relacionado con el tema de tu diagnóstico, porque hay que dejarle saber a las personas que vayan a ver este vídeo que tú eres una persona que está diagnosticada con autismo. Y empezamos, si quieres, por tu infancia. Cuéntanos un poco cómo es la infancia de una persona que está dentro del espectro del autismo, pero que no sabe que está dentro del espectro del autismo. Primero de todo, gracias, Lucía, por esta invitación, que es poder compartir espacio y tiempo contigo y con todas las personas que nos van a ver. Que, como bien dices, el mundo del autismo es cada vez más amplio y sigue siendo muy desconocido, a pesar de que cada uno de nosotros y nosotras podamos tener una voz distinta en el autismo, ya sea la mamá, el papá, el hermano, la abuela o la persona que lleva el autismo, como es mi caso, a todas partes, ¿no? Así que el autismo sigue siendo esa palabra que sigue asustando mucho a quien no ha tenido la fortuna o la mala suerte de convivir con una persona con esta condición, este trastorno, y me preguntas cómo fue mi infancia. Pues hoy, echar la vista atrás es muy fácil, porque en teoría el dolor o las malas situaciones que pasaste, pues ya forman parte del pasado. Y si has hecho bien las cosas, o aunque no las hayas hecho bien, ¿y qué es hacer bien las cosas? Aprender de ellas, pues puedes comprender mucho más lo que te tocó vivir. Mi infancia, echando la vista atrás, 35 años atrás, ahora tengo 44, con lo cual echar la vista atrás 35 años para colocarnos en un chico de 9 años, pues el autismo se sabía muy poco, sobre todo de aquel autismo invisible a ojos de un mundo todavía ignorante de lo que era una condición no visible, porque si la visible ya era difícil de entender y los profesionales todavía no estaban capacitados como lo están hoy, pues 35 años atrás mucho más difícil, ¿no? Mi autismo hoy sí pueden disponer de unas herramientas y unos apoyos básicos para cualquier ser humano. Y no solo en la escuela, sino en casa, en el parque, en el restaurante, en el tren, en el avión, todos aquellos lugares cuando sales de casa. Mi infancia fue difícil porque yo era un niño introvertido, por lo que se conocía, con un carácter indomable, que siempre llevaba la contraria y buscaba peleas, no comunicaba, no hablaba, frases muy cortas. Entonces era una convivencia con mis propios hermanos difícil, porque yo mismo no podía comprenderme por qué no estaba contento con nada. Entonces, el autismo, como yo lo viví y como hoy lo entiendo, simplemente era que mis mayores vulnerabilidades, la parte social, compartir con otros algo tan básico como es estoy mal porque no quiero verte, ¿eh? O estoy mal porque no está mi mamá, o estoy muy bien porque me gusta tu compañía, yo eso no sabía hacerlo. 40 años después me cuesta hacerlo, pero he aprendido a que si lo hago es mejor para todos.
porque las demás personas podrán saber cómo ayudarme y yo podré decir lo que necesito o lo que no me gusta. Entonces, mi condición, pues, no fue peor que la de cualquier persona que hoy le toca vivir. Afortunadamente, hoy vivimos en un tiempo en el que aquella persona que no quiere aprender o que no sabe, creo que podemos invitarla, gracias a charlas como las que hacemos, a que vea el autismo con otros ojos. Sí, porque cuéntanos un poco para que la gente que nos está viendo entienda, cuéntanos a qué edad fue que te diagnosticaron el autismo. Pues yo fui diagnosticado cuando tenía 32 años, hace 12 años de esto. Y créeme, si te digo, seguramente que, bueno, no hay vídeos de cómo era yo antes, porque no me dedicaba a esto, pero la gente se sorprendería, las personas que me conocen se sorprenden de los cambios que puede dar una persona cuando el entorno, pues te brinda aquello que nunca nadie te había brindado de esta manera, ¿no? Que es paciencia, que es comprensión, que es un tiempo distinto, que es volverte a dar otra oportunidad, aunque lo hayas hecho una, dos, tres, cuatro veces de forma incorrecta. Entonces, cuando todo esto se junta, créeme que es más fácil enfrentarte a tus propias vulnerabilidades. Porque como bien dice la palabra, son tus vulnerabilidades. Y lo que la otra persona no puede comprender es tu vulnerabilidad. Pero cuando lo ve desde el otro lado de la dificultad, las cosas cambian muchísimo. ¿Y tú crees que ha cambiado mucho el entorno? ¿Ha cambiado mucho el entorno de Abraham cuando era un niño al entorno actual? Bueno, ha cambiado porque he creado mi propia familia, porque mi mujer, pues después de nuestro diagnóstico, porque yo siempre digo nuestro, porque si ella estuvo antes del diagnóstico y me soportó y me aguantó, pues después del diagnóstico es la persona que más se merecía, pues que yo hiciese las cosas de distinta manera para demostrarle que las cosas se pueden hacer de distinta manera, ¿no? Y gran parte de mi cambio es gracias a su apoyo. A raíz de entonces nos fuimos capaces. ¿Ese cambio tú crees que realmente ha venido propiciado por los profesionales o más bien por, digamos, por los movimientos creados a raíz de las familias defendiendo esa inclusión que tanto defendemos nosotros y en la que tú estás sumido también en este momento? El cambio en el entorno en el que vivimos, yo creo que gran parte de mérito lo tienen pues los profesionales que se dedican a alzar la voz para demostrar que las cosas que no se habían hecho bien tiempo atrás se tienen que hacer de otra manera. No que se pueden, sino que se tienen que hacer de otra manera. Y ahí la suma del cambio de las familias por el perderle el miedo a qué pensarán de mí porque tengo un hijo con esta condición, creo que todos hacemos que hoy más en las escuelas ya es normal, por decirlo de alguna manera, el que haya muchos niños con condiciones distintas sin que los papás se escandalicen. Yo cuando era pequeño y en la escuela a la que iba había un niño con síndrome de Down y los papás de otros niños se escandalizaban porque ese niño no tenía que estar con todos nosotros. Los propios papás. Sí, bueno, y también obviamente los profesionales que, bueno, no todos son iguales, pero sí es verdad que hay muchos profesionales que están dando respuesta a esas necesidades que los padres y que las mismas personas que están diagnosticadas, como en tu caso, por ejemplo, pues reivindican, ¿no? Entonces, es un poco, sí es verdad que ha habido un avance y especialmente yo también lo siento en el ámbito en el que yo me rodeo con respecto a la condición de mi hijo. Es verdad que hay mucha más información, es verdad que hay
quizá un poquito más de conciencia en cuanto al tema del autismo, pero me sigue llamando la atención que no hace tanto, por ejemplo, yo estuve en un programa de televisión y escuché a una psicóloga decir que es que el autismo es así la enfermedad. O sea, me sigue pareciendo increíble que todavía se considere el autismo o el espectro del autismo como una enfermedad. Entonces, esa es una de las cosas en las que a mí me gusta mucho hacer hincapié, ¿verdad? En que el autismo hay que concienciar a la gente, a las personas, número uno, de que no hay que tenerle miedo, de que hay que buscar apoyos y herramientas, pero especialmente de que entiendan que no es una enfermedad, que es una condición con la que se nace y se muere, ¿verdad? Entonces, con respecto a todo esto, quería resaltar unas palabras que te escuché decir no sé, hace poco, recientemente estuviste en una convención y te escuché decir eso, que a pesar de todos los cambios y los avances que estamos viendo en la sociedad, ¿por qué nos seguimos equivocando tanto? ¿Verdad? Esa fue una pregunta que hiciste que la verdad me pareció súper interesante. Entonces, yo te pregunto ahora a ti, ¿por qué crees que nos seguimos equivocando tanto? Es muy fácil, cada vez tengo más claro por qué nos seguimos equivocando tanto, ¿no? Porque detrás de cada equivocación, vamos a dejar de lado a aquellas personas que no lo han sabido hacer de una manera mejor porque no han estado capacitados, está la dificultad o la negación a querer cambiar una zona cómoda de cada ser humano individualmente. Detrás de cada profesional, como está bien que mencionas, que dijo que es una enfermedad y habría que curarlos, hay una mujer, un hombre, un profesional, mal profesional, al que tenemos que denunciar, denunciar, ¿quiénes? Los pacientes, los papás, los que la escuchamos, aquel papá que entra a una consulta, aquella mamá que entra a una consulta, aquella abuela que entra a una consulta desesperada porque acaba de recibir un diagnóstico y el profesional le dice que tranquila, que su enfermedad de su hijo, amigo, nieta, tenemos que denunciar a esa profesional porque no, no sabe el daño que está haciendo a una familia vulnerable que quizá no tiene, claro, quizá no tiene todavía la habilidad de comprender lo que significa el trastorno de su hijo. Y si una profesional, por su comodidad cómoda de no querer cambiar, ¿y cambiar qué significa? Pues reciclarse, aprender nuevas maneras, cambiar opiniones de cuando tú estudiaste, no sé cuándo terminaste, y si no te has reciclado, pues de profesional tienes poco. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero de todo, levantar la mano, alzar la voz ante ese mal profesional, porque sigue viendo quizá el autismo de tu hijo como un negocio al que podrá pues atender ante las necesidades que va a presentar dicha familia. Entonces, ¿por qué nos seguimos equivocando tanto? Porque el cambio merece tres cosas: esfuerzo, sacrificio y constancia. Si yo quiero dejar de hacer las cosas como las hacía, tendré que sacrificarme un tiempo en invertirle dinero para capacitarme, expandir mis estudios, constancia, porque bueno, ¿por qué voy a hacerlo si ya X años atrás yo me matriculé y nadie me obliga ahora a que siga aprendiendo por el bien de mis pacientes, por el bien de mis familiares, por el bien de mi centro? Y tres, perseverancia y ganas. Es decir, si no hacemos estas tres cosas, el cambio no se produce. Por eso algo muy típico cuando a las familias y parejas vienen a terapia, no, es que le he dicho a mi marido que si no cambia, la relación se termina y me ha prometido que va a cambiar. Cambia 2 semanas, porque lo que le estás pidiendo o lo que nos estamos pidiendo merece constancia, sacrificio, y pocas personas están dispuestas a hacer esto. Y por eso nos equivocamos tanto. Y en el autismo lo malo, que cuando te equivocas generas un daño. Por lo menos, por lo menos emocional, que es peor que el físico. Sabes que el otro día estuve hablando con Anabel Cornago,
que los dos la conocemos, y yo le hice esa pregunta porque de verdad que me sigue pareciendo interesante, ¿no? El tema de que entiendo que hay personas para las que es muy importante tener un diagnóstico, ponerle nombre a la condición que tienen para poder entonces buscar las herramientas apropiadas. Entonces, ahora que te tengo a ti, ahora que no eres la voz de otra persona, porque es lo que se suele hacer, ¿no? Normalmente solemos alzar la voz por nuestros hijos, por nuestros familiares. En este caso tengo a alguien que alza la voz en primera persona. Me gustaría preguntarte, ¿realmente para Abraham Ross fue importante tener ese diagnóstico? Pues mira, cada vez lo tengo más claro que fue importante, ¿eh? No porque el diagnóstico te dé unos superpoderes ni como se cree la gente, ¿no? Sino porque el diagnóstico me dio, primero de todo, la oportunidad de aceptarme como soy, de entender muchas conductas de mi pasado, y esas conductas provocaron daño a personas que no tenía que haberle provocado. Y tres, porque me acepté como soy. Es decir, ahora, con el paso del tiempo, me da un poco más igual aquello que puedan pensar de mí, ¿sí? Si yo sé que he actuado desde mis emociones, desde mis sentimientos y desde mi manera de pensar. No significa que vaya a tomar la mejor decisión, significa que tomo la mía, no la que tú esperas. A partir de ahí, todo es un poco más sencillo. Entonces, a mí el diagnóstico me dio la oportunidad de hoy haber creado una familia. Créeme que sin el diagnóstico, la que hoy es mi esposa, no me hubiese aguantado mucho tiempo más. Entonces, para mí el diagnóstico, claro que fue importante. Cambió mi vida completamente, completamente. ¿Y cómo se le explica eso? ¿Cómo se le explica eso a la familia, al entorno, cuando tienes un diagnóstico de esta índole? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo recibieron ese diagnóstico tuyo, tu entorno? Pues mira, a mí solo lo recibió mi esposa. En aquel momento era mi pareja. Yo le dije, mira, en la escuela que estoy me han pedido unos exámenes, porque yo estaba opositando para unas plazas de bombero en Barcelona, una plaza fija. Estaba trabajando con ellos y quería una plaza fija, porque la mía era temporal de verano. Entonces, después de 2 años trabajar con ellos, me hicieron unas pruebas porque los exámenes psicotécnicos y físicos y orales y escritos no eran del todo claro. Entonces le dije, mira, me voy a hacer unas pruebas al Hospital Clínico, primero de Barcelona. Sí, ¿sí? Ahí me vi con un psicólogo, una entrevista, me mandó un neurólogo, me mandó un especialista de autismo, me hicieron todas las pruebas y salí con 2 diagnósticos. Altas capacidades, inteligencia por encima de la media y al mismo tiempo persona Asperger. Y cuando salí de allí, mi mujer, mi novia, mi pareja, me estaba esperando y me dijo, ¿qué te han dicho? Y yo pues triste, abatido, furioso, rabioso, todo, le dije, me han dicho que soy Asperger. Yo no sabía en aquel momento lo que significaba ser Asperger. Bueno, explícanoslo. Explícanoslo a la gente que nos esté escuchando que no sepa lo que es Asperger, porque sabes que hubo muchos cambios últimamente en el DCM. Claro, Asperger, claro, síndrome de Asperger, antiguamente, hoy conocido como autismo de alto funcionamiento, grado 1, apoyo 1, según el DSM-5, somos la escala, el, el baremo, el espectro más asociado a que necesitamos menos apoyos. Menos apoyos con lo que la sociedad ve del individuo para convertirse en persona independiente. Si realmente los del DSM-5 supieran la complejidad que estamos expuestos las personas que tenemos un autismo leve, como ellos lo mencionan, seguramente eliminarían la palabra leve y buscarían una que le dieran más importancia, porque si agarramos la palabra leve, su significado significa poco relevante, que no merece importancia, de efecto secundario. Créeme que si a los hijos que tenemos con esta condición los tratamos de forma que no tiene importancia, su vida será un caos toda la vida, porque no le habremos dado la importancia de darle valor a lo que ellos sienten, que es la dificultad en la parte social, emocional y de compartir con los demás. Por eso hoy las personas que tienen un autismo parecido al mío y que no encuentran pareja para crear una familia, su discapacidad es enorme,
porque no habrán tenido el apoyo para poder tener la habilidad de mañana decidir que sí pueden tener una familia. Y eso el DSM-5 no lo contempla, porque como nos sabemos vestir, sabemos hablar, somos inteligentes y podemos hacerlo todo, bueno, lo que no se ve, lo emocional, es porque no quieres hablar con una persona. No tienes amigos porque no quieres. Entonces, para esas personas que son las que realmente nos proveen de esos apoyos y de esos recursos, y que tan importante es explicarles cuáles son nuestras necesidades, en este caso, bueno, yo hablo en voz de mi hijo que no tiene voz, entonces yo soy su representante, por decirlo así, soy su traductora, ¿no? Pero tú que ahora puedes expresarlo en primera persona, ¿cuáles serían esas dificultades? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Crees que realmente se nos pregunta o se os pregunta qué es lo que realmente necesitáis o qué necesitamos? ¿Se nos hace esa pregunta o simplemente ellos asumen estas son tus necesidades y esto es lo que os vamos a dar? O sea, ¿se consulta a las personas que necesitan esos apoyos realmente o no? Por desgracia, solo se pregunta en entrevistas como estas, ¿no? Entre dos personas que saben un poco lo que significa esta condición, entonces se pregunta cómo puedo ayudarte, ¿no? Pero tú te vas al gobierno a realizar unos trámites burocráticos de pasaporte, de visa y demás, y nadie te pregunta qué necesitas para que tu estancia aquí de X tiempo pueda ser satisfactoria y no entres en una crisis conducta disruptiva, porque créanme que las personas adultas también tenemos conductas disruptivas, pero si hemos recibido apoyos, podremos quizá haber encontrado la manera de no llegar a un berrinche total. Y las personas del nivel uno también, ¿no? Claro, claro que sí, yo puedo tener todos los días una conducta disruptiva. Cuando voy a Walmart, cuando voy al aeropuerto, cuando voy a cualquier espacio en el que tenga que comunicar y la otra persona no esté dispuesta a aceptar que mi tono de voz quizás será distinto, que mi tiempo quizás será distinto, que mi manera de pedir las cosas será muy distinta, te genera problemas, te genera problemas. Y cuando dices que eres autista para evitar todo esto, tu propio entorno te dice que te lo estás inventando porque no quieres hacer fila, porque eres un mal educado o porque todos tenemos un mal día. Entonces vienen las desatenciones inclusivas de aquellas personas que, bueno, al contrario de ser empáticas, se vuelven pues problemáticas porque no hay nada peor que una persona con una condición desregulada. Con respecto a eso te quería hacer una pregunta porque sé que es cierto que hay personas, y me consta, que prefieren no hablar de su diagnóstico. Especialmente hay muchos padres que cuando van sus hijos al colegio, pues si son de alto rendimiento o nivel uno como estamos ahora hablando, pues prefieren que no se sepa en el colegio, independientemente de que a lo mejor están renunciando a ciertos apoyos que pudieran conseguir o no. En tu caso, ¿tú, ¿cuál sería, o sea, cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que es conveniente expresar que tienes un diagnóstico? ¿Es mejor ocultarlo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, es muy buena pregunta porque aquí puedo contestarte como persona autista o como profesional qué es lo que puedo recomendar a aquellas familias que pues están dudando de no querer hacer público pues la condición de su hijo, ¿no? Primero que a veces los papás hacemos demasiado daño a nuestros hijos involuntariamente, por desconocimiento o porque tenemos tantos traumas los propios papás que no hemos sanado, que creamos uno más en nuestro hijo, ¿no? Es decir, ¿por qué digo esto? Digo esto porque si estás en el proceso de duelo y que a cada familia, a cada persona le puede durar un tiempo distinto, asimilarlo, entenderlo, aceptarlo, tienes que intentar pues que tus decisiones no afecten a el presente de tu hijo. Siempre decimos que los papás tenemos mucho miedo en qué pasará en el futuro, ¿no? Y a veces tenemos el presente, que es un caos, y no solucionamos el presente y tenemos mucho miedo al futuro, ¿no? Y el presente es un caos, y el presente es un caos, ¿no? Entonces, a los papás les digo que son papás, pero
pregúntale a tu hijo primero qué prefiere y cómo se siente cómodo. De nada sirve tener un diagnóstico y guardarlo en el cajón, si no vas a poder usarlo para que la calidad de vida de la familia mejore y sobre todo la del niño. ¿Dónde? En la escuela, porque en la escuela no estamos con él y no podemos apoyarle como lo hacemos en casa. Es decir, es cierto que muchos papás me dicen, no, es que si hacemos público el diagnóstico de nuestro hijo, le van a hacer bullying. Sí, porque los niños son muy crueles. Bueno, pues ya nos encargaremos de eso, para que no ocurra. Y si ocurre, veremos. Es decir, tenemos que trabajar con nuestro hijo. Primero, la autoestima de nuestro hijo, la capacidad de tomar decisiones. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad de pedir allí, la escuela donde va tu hijo, que se le brinde unos apoyos por el miedo a qué va a ocurrir, ¿no? Porque entonces perdemos el derecho que nos ha dado un diagnóstico, y es que los espacios adaptados, los currículums adaptados, todo gire un poco a tus necesidades. Entonces, entiendo a los papás que tienen miedo, pero yo primero hablaría con el niño, le diría, porque claro, otra cosa es, muchas veces los papás ocultan el diagnóstico al niño, ¿no? ¿Y cuándo se lo tengo que decir? Pues ya vas tarde, ya vas tarde. Se tenía que haber dicho el día siguiente de tú tenerlo. ¿Cuándo crees que sería conveniente en ese caso? Cuando tienes un hijo que entiende que tiene una diferencia, en tu caso, ¿cuándo crees que sería conveniente hablar sobre ese tema? A mi hija le dijimos que su papá era distinto cuando mi hija tenía 2 años. Yo a mi hija no le quisimos decir que su papá era autista, porque a una niña de 2 años no lo va a entender. Le decíamos que su papá tenía pupa en la cabeza y se comportaba de una distinta manera, por eso a veces no quería jugar, le gritaba mucho, estaba más solo, hablaba poco, ¿no? Y poco a poco que ha ido creciendo, hemos ido diciendo que su papá tenía una condición, hoy sabe que su papá es autista, que tiene una condición, que trabaja para los niños. Mi hija tiene 7 años, ¿sí? Pero mi hija también tiene la misma condición que yo. Entonces, desde los tres añitos que ella va a terapia y psicólogo, ella sabe que sus emociones son distintas, que muchas veces el ruido no lo tolera, que tiene un carácter muy difícil, sobre todo con las amistades, porque no entiende pues las bromas, porque se le dificulta mucho que hoy le digan una cosa y mañana le digan otra. Ella sabe todas esas cosas y aunque está aprendiendo a controlarse, pues hay muchas veces que necesita mucho apoyo, pero ella sabe que tiene la misma condición que yo y la condición se llama autismo. Entonces, a esos papás, cuando es el momento, siempre es un buen momento para hablar de las necesidades que tiene tu hijo. No hace falta que le digas, mira hijo, tú tienes autismo. Mira, hijo, tú ves el mundo de distinta manera, porque procesas la información de distinta manera, muchas veces vas a pensar de diferente manera y eso te va a generar problemas con tus amistades porque no te van a entender y tú no vas a saber entenderles y eso sin amigos. Hay muchas maneras de decirle a un hijo que todo se vale, pero de nada sirve ocultarlo hasta que un día explota, ¿no? Porque es tiempo perdido. Pero ¿y qué hacemos en los casos en los que el diagnóstico llega y es el padre o los padres los que no quieren aceptar ese diagnóstico? El famoso proceso de negación, que le llaman. Claro, a esos padres hay que mandarlos a un profesional para que sanen su herida, para que procesen que, primero de todo, no hay culpa en un diagnóstico de un hijo, no hay un papá ni una mamá que tenga que sentir culpa, y si la siente, se tendrá que trabajar ese proceso emocional, esa herida que algo ha provocado, seguramente porque viene la incomodidad de la frustración que provoca el que se rompen las ilusiones que habíamos depositado en nuestro hijo, ¿no? Aquel papá empresario que le dicen que su hijo tiene una condición, sabe que quizá no va a poder seguir sus propios pasos y qué pasará con la empresa, ¿no? O aquella mamá que se pensaba que su hijo pues la iba a llevar al altar y ve con dificultad que quizá eso no ocurre, ¿no? Aunque no sabe lo que sí que va a poder ocurrir.
Pero el primer momento es de, se viene abajo todo lo que habíamos imaginado para nuestros hijos y que la mayor parte de veces nuestros hijos no lo habían ni imaginado para ellos. Entonces hay que ser realista. No, es que quiero que mi hijo sea feliz. ¿A qué precio quieres que su hijo sea feliz? Porque la felicidad de su hijo pasará porque usted primero entienda, comprenda y acepte que lo que él necesita no es lo que usted quiere la mayor parte de veces. Y si un papá no está dispuesto a aceptar que su hijo, cuando vaya a una fiesta, va a ser el que más ruido hace, el que más le llama la atención y el que quizá mañana no le invitan, tendrá que aceptarlo el papá eso. Pero no significa que va a tener que esconderle al niño para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces esto es un proceso del papá y de la mamá. Y esos papás que no quieren aceptarlo van a tener un problema siempre. Es que es lo que tú dices, la palabra autismo asusta. Entonces, qué le dirías a esas personas que siguen todavía considerando la palabra autismo con esa connotación tan grotesca, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues a las personas que siguen viendo el autismo como algo difícil de entender, les digo que sí, que es muy difícil de entender, pero que todo, todo mejora cuando dejas de ver el autismo con tus propios ojos y los ves con los ojos de la persona que tienes enfrente, ¿no? En ese momento, muchas veces no sabemos qué decirle a una persona que tiene autismo y no conocemos porque tenemos miedo a su reacción, ¿no? Porque alguien nos dijo que las personas con autismo eran violentas, agresivas y simplemente la persona que tienes enfrente simplemente necesita lo mismo que necesitas tú y a veces no te va a hacer caso, y a veces no te va a mirar, y a veces te va a ignorar, pero de ti depende que mañana cuando vuelva a verte, quizá le interese algo de ti. Es decir, el autismo es imprevisible en todas sus variedades, en todas, incluso en la mejor, en aquella de aquel personaje que es un genio y que se comporta de manera brillante y de que su vida es perfecta, aquella persona que tiene esa condición, su vida es imprevisible, mañana no sabes cómo va a reaccionar. En el autismo es lo mismo, es decir, no sabemos cómo va a reaccionar la persona, pero si sé cómo voy a reaccionar yo como persona, ya tengo la mitad del trabajo realizado. Por eso creo que hay que seguir exponiendo este tema, creo que hay que seguir hablando de este tema, hay que seguir concienciando a la sociedad, hay que seguir luchando por los derechos de las personas con neurodiversidad, porque creo que al final, pues, es importante, ¿no? Contar con ese aporte que ellos, que nos dan como seres humanos, porque ya te digo, en mi caso, sinceramente te lo digo, a mí me ha cambiado como persona. Yo no soy la misma persona que era antes de tener a mi hijo. Para mí ha sido un antes y un después, pero ha sido difícil, como tú dices, porque es verdad, es cierto, no podemos intentar tapar el sol con un dedo. Y especialmente cuando son hijos, como en mi caso, que mi hijo que no puede hablar y que es muy poco funcional. Es cierto que es un camino difícil, pero sinceramente te lo digo, nadie dijo que era fácil, pero para mí, en mi caso particular, creo que sí ha valido la pena. Me ha hecho entender muchas cosas que antes no entendía, ver la vida desde otro prisma diferente. Y bueno, creo que hay muchas personas en mi situación que también están dispuestas a seguir haciendo cosas por los demás. Y bueno, no solamente en mi caso de tener un hijo con autismo, en tu caso, por ejemplo, o sea, hay muchísimas personas como tú que en primera persona siguen defendiendo los derechos de estas personas, siguen luchando por los derechos de estas personas, siguen clamando a voces que necesitamos que la sociedad entienda que no es una enfermedad y que se puede convivir con personas con autismo perfectamente. Entonces, bueno, para mí eso es lo más importante. Claro que sí, porque como bien dices, si siguieses viendo la vida igual que el pasado, significaría que no has comprendido muchas cosas, ¿no? Entonces, como eres una persona que sí se esfuerza por comprender, que sí se esfuerza por mejorar lo que vive y las oportunidades que brindas, claro que eres una persona renovada. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer un pedacito de cambio, por lo menos en la persona que tiene al lado, por lo menos. Entonces, creo
creo que debería ser obligación de cada uno de las personas que vivimos el no solo mirar por uno, ¿no? Sino mirar también por la persona que necesita un poco más. Quizás mañana soy yo la persona que necesita un poco más y esa persona pues me puede dar aquello que yo necesito. Es por eso que son buenos compartir experiencias, ¿no? Si hoy me sirve algo a mí de lo que tú me compartes, pues seguramente podré utilizarlo alguna vez cuando crea necesario que puedo utilizarlo. Entonces, el autismo es muy injusto, el autismo, muy, muy injusto, ¿no? Porque cada persona y cada familia lo vive de una manera muy distinta, ¿no? Y yo tengo voz para expresar lo que me pasa, mi hija tiene voz para decirme lo que necesita, quizá tu hijo, quizá Héctor no tiene esa suerte hoy y tú no tienes la suerte de poder decir, no, es que por lo menos si supiera lo que necesita en este momento, por eso es tan injusto, pero la vida de por sí ya es injusta, ¿no? Simplemente, claro, el hecho de uno nacer en Madagascar y otro nacer en Holanda, fíjate si es injusto por lo que uno va a recibir de apoyo y el otro no va a recibir nada, ¿no? Entonces, la vida es muy injusta, pero no tenemos que quedarnos con que es injusta, ¿no? Exactamente. Seguir aprendiendo y seguir ayudando a los demás. Esa es nuestra misión. Bueno, pues nada, Abraham, te agradezco muchísimo tu tiempo y estamos en contacto. Gracias por aceptar mi invitación y por habernos dado esta lección en primera persona de lo que supone vivir con el autismo. Gracias a ti, Lucía, por esta invitación y por el tiempo, de verdad. Nos vemos en otra ocasión.